Hola a todas y todos, qué gusto saludarles y encontrarnos nuevamente en este espacio de formación. Sean bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Justicia Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes. Esta sesión es la segunda que me ha correspondido, al que he sido amablemente invitado. Mi nombre es Fernando Gal. Y como saben, mi aproximación a estos temas no viene estrictamente desde desde los derechos humanos, sino también desde la psicología social, la clínica, la sociología, la antropología. Y mi objetivo es que sigamos cruzando este puente entre lo que está colocado en la normatividad y lo que ocurre en el tejido social, en las comunidades, en Tlaxcala, bueno, en el país, por supuesto. Ustedes como autoridades e impartidores de justicia en el ámbito municipal son el primer rostro de la impartición de justicia del Estado para una ciudadana y un ciudadano. No solo están en el trabajo de en la normatividad, sino también están en la cotidianidad de los municipios, conocen la dinámica de las familias, de los vecinos, las problemáticas en las plazas públicas y otros espacios comunitarios. Cuando una niña, niño, adolescente se ve involucrado en una controversia, un conflicto comunitario, una situación donde él o ella está vulnerable, la manera en cómo usted actúe en esa primera línea, pues va a marcar pues su confianza en las instituciones, su confianza en en la impartición de justicia y pues por supuesto en ese sentido en la restitución, pues que ese es el fin último de todo este diploma en la restitución de sus derechos humanos en los temas familiares. En la sesión anterior dialogamos sobre cómo la niñez y la adolescencia son construcciones sociales, es decir, que la forma en cómo entendemos a una persona menor de edad, persona menor de 18 años, cambia con el tiempo, cambia con la cultura, cambia con las interacciones que tenemos entre adultos, ideas y las personas. Y hoy nos toca dar otro paso, de carácter operativo también, para analizar otros principios rectores. También la primera sesión que nos conocimos hablamos sobre los principios, cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahorita lo abordaremos muy brevemente. Pero hoy sobre otros principios que también son rectores en la justicia especializada. Estamos hablando de la autonomía progresiva, la no revictimización, el enfoque de interseccionalidad y la debida diligencia reforzada. Muy bien, entonces vamos a construir esta sesión donde la norma jurídica cobra sentido a través de la realidad social y humana de la niñez y de la adolescencia en el país, pero pues aplicable, por supuesto, al territorio en Tlaxcala. Muy bien, para llevar a cabo ello, voy a quitar por unos momentos eh, mi rostro para que podamos seguir eh, dialogando. Muy bien, para que me puedan seguir escuchando. Listo. Bien, vamos a revisar la hoja de ruta para esta sesión. El contenido que ven en pantalla está diseñado para profundizar en estos bloques analíticos. Por un lado, tenemos los principios específicos que ya he mencionado. Por otro lado, pues no perder de vista pues, los cuatro pilares fundamentales o principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, eh, que son, pues ya lo revisamos, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a ser escuchado y participar. Estos principios no son simples enunciados de un tratado internacional,
Son herramientas de intervención comunitaria, de intervención para la impartición de justicia y el bienestar de las personas, el bienestar de niñas, y adolescentes. Si lo pensamos, es el bienestar de las personas desde sus primeras etapas de vida. Pensemos por un momento en la realidad de Tlaxcala también, cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, de participación infantil, adolescente. ¿Cómo se vive esto en municipios con fuertes arraigos tradicionales, por ejemplo, o en zonas con carencias económicas? A menudo la estructura social y el adultocentrismo nos hacen pensar que los niños solo deben obedecer y callar, y tradicionalmente se cree que un menor de edad no entiende o que sus problemas son asuntos de adultos, como hemos dialogado. El derecho a ser escuchado y a participar, no, recuerden que no es una concesión de los adultos hacia la niñez o adolescencia por amabilidad. Es una obligación jurídica, como ustedes bien lo saben, y un reconocimiento, un requerimiento para la construcción de la identidad, en este caso en una ciudadana, un ciudadano en Tlaxcala. Durante este tiempo analizaremos cómo vamos a engarzar estas dimensiones dentro del mandato legal, la conducta humana y pues todo lo relacionado con la impartición en estos principios. Muy bien, solo para volver a recordar qué son los principios. Mira, lean detenidamente esta diapositiva, y es fundamental clarificar nuevamente qué es un principio. Esta definición nos dice que son normas, reglas o leyes universales que guían y orientan la conducta humana, las instituciones y los sistemas jurídicos. Pero lo verdaderamente rico aquí es la distinción que se hace respecto a los valores. Los valores pueden ser subjetivos, personales, varían de familia en familia o de comunidad a otra, de persona a persona. En cambio, los principios tienen un carácter general, permanente, y su brújula siempre apunta hacia el bien común y el orden social. En una comunidad, por ejemplo, en Tlaxcala, podría ser el valor imperante de una familia tradicional para dictar que un castigo corporal, pues moderado, es aceptable para educar, porque así se ha hecho siempre. Eso pertenece a un sistema de valores comunitarios muy específicos, pero el principio jurídico y social de protección a la niñez es superior, es general y permanente. Prohíbe la violencia contra la niñez y contra la adolescencia. Los principios nos dan una estructura objetiva a nosotros como servidores públicos. Quisiera seguirlo reiterando. No podemos juzgar ni mediar una situación basándonos en lo que a nosotros, en nuestra esfera personal, nos parece bueno o mal, eh, correcto o incorrecto. Debemos operar bajo principios institucionales que garanticen que la respuesta sea predecible, justa, protectora y de acuerdo a la normatividad. Los principios orientan la conducta del impartidor de justicia para que, independientemente de sus creencias personales, el resultado proteja la dignidad humana de la niñez y de la adolescencia. Entonces, vamos a introducir estos principios. En esta diapositiva estamos entrando a nuestra sesión. Aquí tenemos la síntesis de los 4 principios que van a regir cualquier actuación, junto con los otros principios que hemos ya abordado en la primera sesión, donde haya una persona menor de 18 años involucrada. Bueno, pues todo esto aplica. Em, Primero hablemos rápidamente para introducir sobre la autonomía progresiva, y esto significa reconocer que la voz de una niña, niño, adolescente adquiere mayor peso conforme crece y madura.
es entender que una chica o un chico de 16 años tiene capacidades cognitivas y de toma de decisiones muy distintas a las de una chica o un chico de 6 años. Es una evolución de facultades para decidir sobre su propia vida. En segundo lugar, la interseccionalidad, ya lo abordaremos con mucho mayor detalle, pero este principio nos advierte que imposible juzgar, es imposible juzgar con justicia si no comprendemos las múltiples opresiones o condiciones que cruzan la vida de una niña, niño, adolescente. No es lo mismo ser un niño varón de la zona urbana de Apizaco, por ejemplo, que ser una niña indígena en los municipios en Malinci, que además viven en situación de pobreza y padecen por ejemplo, discapacidad. Es decir, las vulnerabilidades se acumulan. Tercero, hablaremos sobre la no revictimización. El sistema de justicia debe ser un espacio de sanación y de restitución de derechos, jamás una fuente de dolor o de trauma. Si para resolver un conflicto hacemos que un niño o una niña repita su historia traumática 5 o 6 veces ante distintas personas, nosotros, como autoridades, les estamos infligiendo un nuevo daño. Am, y cuarto, la diligencia reforzada. Miren, la diapositiva me gusta como lo define. El tiempo en la infancia es distinto. Un mes de retraso procesal en la vida de un adulto es una molestia burocrática, digamos, pero un mes en la vida de un niño de 3 años esperando, por ejemplo, saber con quién va a vivir, es eterno y altera su estabilidad emocional y su desarrollo neurológico. Cada retraso institucional es una pérdida de derechos, pues que esperemos sea reparable. Ah, sobre este mapa, estos cuatro iremos navegando en esta sesión. Muy bien, entonces, vamos vamos a profundizar ahora en la autonomía progresiva. Eh, Visualicen esta imagen, ¿no? De la flecha azul hacia arriba que se muestra en la presentación, azul y naranjita. Socialmente estamos acostumbrados a ver el desarrollo como una línea recta o como un interruptor. Eh, se les dice a los chicos y a las chicas, eres incapaz hasta que cumplas 18 años. O sea, hasta ese momento podrás ser capaz, hasta ese momento eres ciudadano o ciudadana. Y pues bueno, en ese momento cuando cumples 18 pues ya eres un adulto, una adulta, pues capaz. Entonces ya por eso puedes votar, ¿no? Por ejemplo. Desde la psicología social, la psicología del desarrollo, esta es una falacia. El cerebro no madura por decreto constitucional. El desarrollo de la autonomía es un proceso paulatino, dinámico y profundamente influenciado por el entorno. Como autoridades municipales, entender esto les cambiará por completo la forma de interactuar con las adolescencias, con las infancias, en sus espacios de trabajo, en sus localidades, en sus municipios. Vamos a seguir hablando sobre la autonomía progresiva a continuación. Muy bien, entonces, como ustedes pueden observar en la diapositiva, la definición nos dice con claridad, es el reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos de manera gradual, de acuerdo con su desarrollo cognitivo y su madurez emocional.
Su naturaleza jurídica implica un cambio de paradigma importante, histórico. La niñez y adolescencia deja de ser visto como un mero objeto de protección o de propiedad de sus padres y madres, sino que, como ustedes ya bien saben, como ya ha sido muy estudiado en estos bases de este diplomado, pues son sujetos activos en derechos, son sujetos de derecho. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la autonomía progresiva como un principio habilitador de todos los demás derechos reconocidos. Y me encanta cómo lo ha nombrado la Suprema Corte. Am, ¿Qué significa esto? Que para una niña, niño, adolescente, pues puede ejercer verdaderamente su derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a participar. Eh, Primero debemos habilitar su derecho a participar en las decisiones que les afectan según su capacidad. Pero fíjense bien en lo que añade eh, en esta diapositiva. Esta evolución no es fija ni uniforme. No podemos estandarizarla. Es progresiva en función de la edad, pero también en función del medio social, económico y cultural en el cual se desarrollan, además de sus aptitudes particulares. No sé, esto en Tlaxcala es vital, cualquier otra parte del país, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Un adolescente que trabaja desde los 14 años ayudando en el campo, en el comercio local, por ejemplo, en San Pablo del Monte, puede desarrollar ciertas madurez emocional y responsabilidades prácticas distintas a las de un chico de la misma edad que solo se dedica al estudio en la capital de Tlaxcala, la capital del estado. El contexto cultural, comunitario, económico de cada uno moldea la cognición y la madurez. Por lo tanto, ustedes no pueden aplicar una receta idéntica basada en los años que cumplió la chica o el chico. En ese sentido, hablemos un poco de la ponderación que tiene que ver pues justamente con estas capacidades y cómo lo social, el contexto, pues está ampliamente relacionado. ¿Cómo implementamos esto en el día a día municipal cuando llega un caso a nuestras manos, por ejemplo, ¿no? A través de la ponderación. Y yo quiero compartirles estas tres claves que me parecen indispensables y que probablemente ustedes lo saben mucho mejor que yo. La primera es la individualización. Esto significa hacer un estudio caso por caso, olvidándonos un poco de los formatos preestablecidos. eh, donde solo se cambie el nombre, sino que este formato pues nos ayude a construir a la persona y que ayude a construir, a evaluar la capacidad real que tiene esta niña o niño, un adolescente, para formarse un juicio propio en el momento de su vida. La segunda clave es el análisis de riesgo. Y bueno, sobre la primera parte, a ver, nada más decir que hay formas para hacer, tiene que ver con, ya lo hablaremos en un momento, pues con hablar de las características individuales de la persona, las particularidades, y ahí hay formas para hacer estas evaluaciones, hay formatos psicológicos, hay pruebas que permiten evaluar pues distintos niveles, aunque están un poco más estandarizadas, pero si se complementa con lo social, con lo económico y otros contextos culturales, en breve hablaremos de la interseccionalidad, pues permiten hacer este análisis de riesgo un poco más amplio. Por eso es que debemos evaluar qué riesgos asume la niña, niño y adolescente
y cuáles serán las consecuencias a corto y largo plazo si tomamos en cuenta su decisión. Por ejemplo, un adolescente puede expresar firmemente que ya no quiere ir a la escuela, por ejemplo, y que prefiere trabajar a tiempo completo. Su opinión debe escucharse, por supuesto, pero ahí entra nuestra ponderación. Lo que ocurre aquí es que esa decisión vulnera su derecho a la educación a largo plazo. Y esto, si le añadimos el derecho al desarrollo, que ya lo hemos analizado, pues se vuelve eh, pues un tema al que se debe de seguir interviniendo, guiando y protegiendo. La tercera clave son las facultades evolutivas. Sí, a medida que el chico o la chica madura, su opinión debe tener un peso cada vez mayor, transitando de ser simplemente una voz escuchada a y ser tomada debidamente en cuenta a ser un factor, pues que sí sea determinante en la resolución. La autonomía progresiva balancea el derecho de la chica o el chico a decidir que el deber de protección eh, que tenemos los adultos. No es dejar que la niña o el niño haga lo que quiera, sino calibrar su nivel de madurez con el nivel de acompañamiento institucional que requiere. Entonces, eso es muy importante que, que- que quede claro. Que la participación, tomar su escucha, su opinión, pues no necesariamente tiene que ser lo que él o ella desee, sino que debe hacerse un análisis más completo y de acuerdo a todo este análisis es como ustedes lo saben, se hace el acompañamiento institucional que se requiere. Bueno, esta diapositiva complementa la anterior, nos da una lista, de alguna forma de verificación muy clara para cuando se tenga que realizar una mediación, por ejemplo, ustedes ya lo abordarán más adelante en el diplomado, y nos divide los elementos en dos grandes variables. En la primera sección están las características individuales de la persona menor de edad, de la niña, niño, adolescente. Cuando la tengan enfrente, ustedes deben observar y registrar de manera integral. Bueno, lo que está ahí, su edad cronológica, su nivel de madurez observable, sus habilidades cognitivas, pero también su medio social y cultural, su estado emocional actual, su experiencia de vida, su entorno familiar y fundamental la información que posee, que conoce respecto de aquello de lo que va a opinar. Una niña, niño, adolescente no puede haber habilitado su autonomía si las personas adultas le ocultamos información o le hablamos con términos técnicos indescifrables o lo tratamos de una manera inmadura. Entonces, después de que consideramos características individuales, pues hay particularidades de la decisión que hay que observar. Por ejemplo, ¿qué tipos de derechos están en juego? ¿Cuáles son los riesgos reales y las consecuencias, por ejemplo, a largo y corto plazo? Como servidores públicos municipales, pues ustedes les invito que sea una guía de observación social cuando asienten en sus actos o dictámenes el por qué tomaron o no en cuenta una opinión, pues utilicen estos criterios para justificarlos sólidamente. O sea, ponerle, no se le hace caso por ser menor de edad, tras evaluar su nivel de madurez, el entorno cultural y el riesgo a largo plazo, pues, y la salud en juego o su educación en juego se determina que, entonces es distinto ponderar los derechos, el abanico de derechos que pueden ser afectados a que todo sea por su edad. Hay
errores frecuentes en la aplicación que vale la pena tomar en cuenta. Veámoslo como un espejo de lo que no debemos hacer. La diapositiva nos señala tres errores que se repiten de forma sistemática, pues, que valdría la pena tomar bien en cuenta. Miren, el primer error es sustituir sistemáticamente la voz de la niña, niño o adolescente por la de personas adultas, ya sean sus padres, tíos, el propio funcionario, otra familia extendida, sin tomarnos el tiempo de valorar su edad, madurez y capacidad de comprensión. Eh, como hemos hablado, es el clásico, vea, que déjalo afuera, que los papás eh, pasen a arreglar todo. El segundo error consiste en irse a los extremos, asumir una incapacidad absoluta o por el contrario, asumir una autonomía plena y desproporcionada, dejándolo solo ante decisiones jurídicas complejas, ¿no? Sin un análisis gradual de competencias y de contexto o de vulnerabilidad. Por ejemplo, es tratar un- a un joven de 16 años como si fuera un bebé de brazos. Pues, no. El tercer error es sumamente común, no explicar el proceso en un lenguaje accesible. Si le leemos los artículos del Código Civil o de bandos municipales a un niño en un lenguaje que esté acartonado, estamos impidiendo de facto que tome decisiones informadas o que tenga una participación significativa. El lenguaje rebuscado es una barrera social que, pues, se vuelve una forma de exclusión de su propio proceso de justicia. Entonces, bueno, si podemos romper esa barrera hablándoles con mucha calidez, con mucha empatía, pero también de forma clara y concreta. Este, mientras menos rollo y más concretito y claro sea, para ellas y ellas es mucho, mucho mejor. Bueno, para consolidar este primer principio, analicemos el ejemplo concreto que nos propone la presentación. Eh, Vamos a leer juntos lo que ocurriría en un entorno judicial ideal. Eh, en un juicio familiar por la custodia de un adolescente de 15 años, el juzgador no decide únicamente basándose en los dichos o reclamos de la madre o el padre. En su lugar, pues, programa una audiencia para escucharle de forma directa, permitiéndole expresar sus motivos de por qué prefiere vivir con uno de ellos, evaluando su madurez, entorno y nivel de comprensión para darle un peso real a su opinión en la sentencia definitiva. Y, traslademos este ejemplo en un municipio, en el estado. Imaginen que llega ante ustedes a la oficina municipal un conflicto familiar o comunitario, a lo mejor no es un juicio de custodia formal del tribunal, pero sí es una comparecencia por un conflicto familiar o vecinal, por ejemplo. O una situación donde los padres están en disputa y el joven de 14 o 15 años está en medio. Eh, o sea, escuchar al adolescente no, en este ejemplo, no es solo cumplir con la ley, ayuda a mitigar la ansiedad tremenda que le genera ver que los adultos deciden su destino eh, sin tomarla en cuenta, ¿no? Al darle una voz en un ambiente tranquilo, explicándole qué es lo que está pasando, evaluando su contexto en su comunidad, no solo estamos dictando una mejor orden de mediación u orientación familiar, sino que estamos validando su dignidad como persona en pleno desarrollo. Pues con esto estamos cerrando el análisis de nuestro primer principio, la autonomía progresiva. Eh, en el siguiente bloque
entraremos en un principio que es un mandato ético absoluto para cualquiera que atienda a una persona en situación de vulnerabilidad, no revictimizar. Y bueno, vamos a hacer una pequeña, breve pausa mental para poder continuar y cambiar hacia un nuevo principio. Sale. Muy bien. Permítame un segundo. Bueno, el segundo bloque de esta sesión, eh, pues, a ver, más que una, o sea, sí es una regla, es parte del proceso, pero yo lo vamos a hablar, lo vamos a abordar también como desde los principios, pero como un imperativo ético y humano, absoluto. El, este principio, pues yo les puedo asegurar que este es uno de los terrenos donde el diseño del sistema legal, las leyes son fuertes en México, pero pues chocan con la realidad, eh, pues muy fuerte, donde se juega la salud mental, las emociones de las personas, por supuesto, de mamás, papás, familia extendida, los temas que estamos abordando, pero pues, especialmente si son niñas, niños o adolescentes. Cuando llega una chica, un chico ante ustedes, pues ya viene arrastrando una carga, ya hay un trauma. O sea, estos conflictos, desafortunadamente, pues generan mucho dolor, generan mucha ansiedad, generan distintos síntomas que les pueden, que surgen, que emergen, porque todo esto genera mucho estrés, mucho estrés. Am, entonces, estas cargas, pues estamos hablando de estos conflictos, de violencia en el entorno también, negligencias, vulneraciones previas. Entonces, el desafío que tenemos enfrente pues, es grande. ¿Cómo lograr que el procedimiento para protegerlo o resolver un conflicto no se convierta en una segunda, tercera, cuarta agresión donde el trauma se reavive? Eh, Vamos a revisar primero cómo se conceptualiza este principio y cómo impacta directamente en la impartición de justicia. Y obviamente lo seguimos viendo como un principio, recuerden. Bien, entonces vamos a la, la revictimización, pues está definida, como ustedes pueden leer, como la obligación de las autoridades de evitar que una persona menor de 18 años sufra daños adicionales, sufrimientos o molestias que sean innecesarias debido al contacto con el sistema de justicia eh, o todo lo administrativo. Es fundamental, es su naturaleza para la integridad personal y pues para la dignidad humana. O sea, yo quisiera decirles que debemos entender que la memoria de una niña, un niño, un adolescente no funciona como un archivo digital que se abre y se cierra sin consecuencias. Cada vez que obligamos a una chica o un chico a relatar una experiencia dolorosa, traumática, incómoda, su cerebro vuelve a activar los mismos niveles de estrés, miedo y ansiedad que experimentó en el evento original. Si le llega a sus oficinas, si le toman la declaración la secretaria, luego pasa con el juez municipal y se le hace repetir, después llega un asesor.
y se le vuelve a preguntar y finalmente con el psicólogo a contar lo mismo. Me, Desgraciadamente el Estado no lo está defendiendo, sino que desafortunadamente lo está lastimando de nuevo. Esa es la victimización institucional. O sea, la naturaleza de este principio es un recordatorio de que las instituciones deben adaptarse a las necesidades emocionales de las niñas, niños y adolescentes y no ellas y ellos al esquema este, ya establecido, al sistema. Am, entonces, es un choque frustrante entre las legítimas expectativas que tiene la persona víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Esto genera pues una tensión entre la institución, la víctima y bueno, y esto se añade eh, familia extendida y si es un caso comunitario, pues agrega la comunidad nuevamente. Entonces se vuelve una cosa como eh, muy compleja y muy difícil si se sigue reiterando la experiencia, pues, la segunda o tercera o cuarta experiencia traumática. Muy bien. Eh, como esta diapositiva nos habla de cómo traducimos esto en acciones concretas. Eh, Aquí nos está marcando pautas muy claras que podemos implementar sin necesidad grandes presupuestos, que como hemos hablado, sí es importante, sino también con mucha voluntad y sensibilidad. Creo que eso es bien importante, estar claro de nuestras acciones. Entonces, primero, es una testimonial única, es decir, reducir las declaraciones. Debemos concentrar las intervenciones. Lo ideal es el uso de declaraciones únicas, formalizadas o grabadas para que el testimonio se rinda una sola vez y sirva para todo el proceso. En ese sentido, es importante flexibilizar formalidades y otros tipos de requisitos, y así como desahogar pruebas anticipadas. Esto nos lleva a la segunda propuesta, tecnología de apoyo, ¿no? Espacios adecuados a través de esta tecnología. Es decir, no podemos entrevistar a un niño, una niña en el mismo escritorio donde se atienden las multas de tránsito, por ejemplo, las disputas de linderos, con gente pasando y teléfono sonando. Necesitamos un ambiente privado, tranquilo, que reduzca la hostilidad percibida, que cuente con materiales, con juegos. Cuando hablo de materiales me refiero a materiales de expresión, hojas, lápices, lápices de colores, plastilina, otros juegos, pelotas y otros juegos de mesa para que pueda tranquilizarse. La tecnología en estos espacios es vital, pues puede minimizar el impacto traumático. Pues por eso el uso de cámara de GESEL, una grabación, un circuito para seguir el desarrollo y evitar contactos, pues puede ser muy útil. O tercero es un acompañamiento especializado, es decir, la niña, niño, adolescente tiene derecho a estar acompañado por alguien de su confianza, eh, o profesionales que actúen como un puente de contención emocional. Pueden ser psicólogos, trabajadores sociales que estén capacitados y sensibilizados. Ustedes en este diplomado pues están haciendo un trabajo importante en especializarse técnicamente, pero también de una manera humana, donde están empatizando con estas necesidades. En ese sentido, mm, el lenguaje es
resulta muy importante, en donde no haya tecnicismos intimidantes, como ya hemos hablado. Las preguntas que ustedes hagan deben ser claras, cortas y respetuosas. Eh, si el niño o niña se cansa, llora o se bloquea, también puede ocurrir, pues idealmente la sesión se detiene. Es decir, su estabilidad emocional está por encima de nuestra prisa, de todos los casos que tenemos, ¿sale? Entonces es como bien importante tomarlo en cuenta. Por eso es relevante este tipo de acompañamiento obligatorio por personal capacitado. Y pues bueno, nada más es importante mencionar que es restringir la divulgación de información debe ser también relevante para proteger su derecho a la intimidad. Es decir, pues no contar lo que nos cuente. Revisemos ahora los errores más comunes que debemos de erradicar por completo de nuestras prácticas para evitar toda forma de revictimización. Primero, solicitar narraciones reiteradas de los hechos ante múltiples operadores sin necesidad, este, sin ninguna necesidad, ¿no? Es decir, bajo ninguna circunstancia se debe confrontar a la niña, niño, adolescente, este, solicitándole, como hemos hablado desde el principio, una y otra y otra y otra vez. Realizar entrevistas invasivas o sugestivas. Eh, a veces por la informalidad de los espacios permitimos que, por ejemplo, que personal ajeno a la controversia esté presente escuchando el testimonio, ¿no? Entonces ahí hay una invasión, pero también lo hacemos a través de las preguntas, ¿no? Que puedan ser culpabilizantes, intimidantes o innecesariamente detalladas. Entonces, por eso una sola persona capacitada, una psicóloga, una trabajadora social, trabajador social, que le esté dando el seguimiento sin hacer estas reiteraciones y que no sea ajeno al proceso, pues va a ser muy benéfico. Es importante que no se confronte a la niña ni adolescente con la persona adulta que lo ha agredido, que lo mantiene en la situación de conflicto directo, e inclusive con el entorno que puede seguir reactivando el daño. Esto es importante porque, pues, confrontarles, eh, pues, puede generar un colapso emocional y anula cualquier posibilidad de una expresión auténtica. Entonces, para seguirlo considerando. Leamos el ejemplo práctico que tenemos en la diapositiva. En un caso donde una niña ha sido víctima de violencia familiar, la Procuraduría de Protección y el juzgado coordinan una diligencia única en un espacio lúdico y amigable. La entrevista, como ustedes pueden leer, es realizada por un psicólogo especializada mediante juego, lenguaje adaptado, mientras el juez y las partes observan detrás de una cámara de GESEL o mediante circuito cerrado, como hemos hablado, evitando que la niña tenga que repetir su historia ante múltiples autoridades o ver de frente a su agresor. Llevando esto a la realidad, sabemos que no todas los municipios, no todas las comunidades van a contar con una cámara de GESEL integrada. Esto ya lo hemos discutido. No obstante, lo que se puede construir es que solo el especialista, ustedes mismos,
en un ambiente privado, platican con la persona menor de 18 años de manera sensible, tomando notas meticulosas o una grabación autorizada. Aquí ustedes saben la relevancia de pues de que haya un consentimiento informado por parte de los adultos encargados de ese niño o adolescente, adultos referentes, y del propia chica o chico. Am, y el objetivo, pues, sigue siendo el mismo, brindar a la niñez y adolescencia de un peregrinaje burocrático y que esto se vuelva un círculo vicioso. Muy bien. Entonces, vamos a seguir abordando. A ver, un poquito más. Bueno, vamos a hablar sobre el tercer principio, sobre el enfoque de interseccionalidad. Este concepto proviene profundamente de las ciencias sociales y es una de las herramientas más potentes que tenemos, perdón, para entender la desigualdad humana. Cuando analizamos la justicia para la niñez, no podemos cometer el error de pensar que un niño es solo un niño, la niña es solo una niña, en abstracto. Las identidades humanas pues, son complejas, están formadas por múltiples capas. Este principio nos obliga a ponernos las gafas analíticas para ver cómo esas capas se cruzan y pueden potenciar la discriminación o la vulnerabilidad de una persona en los lugares donde ejercemos nuestras funciones, nuestras labores. Ustedes pueden ver en la imagen, pues este entrecruce entre distintas eh, situaciones como raza, la educación, la religión, el tamaño corporal, la etnicidad, la habilidad, la clase, la sexualidad, la identidad de género, habilidades, edad, idioma, la salud mental, si hay una discapacidad o no, por ejemplo, si se es mujer o no lo es, eh, como sexo biológico, entre otras. La movilidad humana, por ejemplo. Entonces, todos estos entrecruces, pues se hacen claves. Muy bien, la definición formal nos dice que la interseccionalidad es una herramienta analítica que permite reconocer que las desigualdades sociales no actúan de forma aislada, sino que se intersectan y se potencian mutuamente. Entonces, lo que está creando son formas únicas y graves de discriminación, esta confluencia, esta intersección de identidades. En la niñez y la adolescencia es clave porque estas identidades interactúan directamente con la edad y deben ser respetados en condiciones de igualdad. Entonces, no es lo mismo ser joven o una adulta que tener 6 años, ser indígena, hablar tzotzil, por ejemplo, ¿no? Ser no tener una mamá, por ejemplo, y que su padre esté privado de la libertad, o la situación de pobreza, tal vez está en movilidad humana, pues obviamente no, a lo mejor está migrando hacia Estados Unidos. Eh, ¿Saben? Eso es lo que lo hace muy complejo.
Y eso es lo que es la interseccionalidad estructural, es decir, el análisis de capas de dominación que se sobreponen y se vuelven parte de la rutina social. Por eso es vital para entender, como les puse en el ejemplo, que niñas indígenas sufren mayores índices de violencia familiar. Nos ayuda a comprender, pero nos ayuda también a evitarlo. Y es importante contemplar como herramienta la interseccionalidad para, pues porque está vinculada a las condiciones de las mamás y los papás, y estas se impactan a su vez de rebote en los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, la pobreza, movilidad humana, orientación sexual, entre otras, de las madres o los padres, impactan directamente en las chicas y los chicos, como un ejemplo. Entonces, pues se vuelven vulnerables, se empiezan a volver estas identidades, pues vulnerabilidades acumuladas. No sé, piensen en un adolescente, hombre, un varón de 16 años, de Huamantla, esto, donde usted es Quemalinci. Eh, Imagínense que solo hablan náhuatl como lengua materna y sus papás están ausentes por motivos de migración laboral, presenta imagen de divergencia, una discapacidad, y pues ambos son niñas y son adolescentes, pero las realidades sociales, las barreras que enfrentan para acceder a la justicia y la forma en que el entorno los trata son distintas. El enfoque de interseccionalidad nos prohíbe darles la misma respuesta genérica. Lo que nos exige es visibilizar y remover las barreras específicas de cada uno. Entonces, este joven que solo está estudiando de 16 años y esta otra niña de 8 años que les cuento, pues el tratamiento debe ser distinto por completo. Ahora, ¿cómo aplicamos la interseccionalidad en nuestras resoluciones y atenciones municipales? Bueno, primero, que vea, primero vamos a visibilizar las categorías de vulnerabilidad, o sea, no pretendamos que no vemos las diferencias. Al contrario, debemos asentarlas con respeto, identificar si hay barreras lingüísticas, de género, económicas o de salud. Por eso, por eso el uso del lenguaje incluyente para desarraigar relaciones de supra-subordinación se vuelve importante. Em, por eso es importante analizar el impacto acumulado, o sea, comprender cómo el cruce de estas condiciones coloca a la niña, niño, adolescente en en una mayor desventaja frente al sistema. Una niña indígena, nuevamente, como ejemplo, en situación de pobreza, no solo enfrenta discriminación por su edad, por ser menor de edad, sino también por su origen y por su situación económica. Entonces, pues si bien, por ejemplo, esta niña no habla bien el español, la medida de nivelación es conseguir un intérprete cultural, por ejemplo, lingüístico. Si la niña vive en una comunidad alejada y no tiene recursos para trasladarse a cabecera municipal, la autoridad debe buscar los mecanismos para acercarse a su entorno comunitario. Es como romper la rigidez del escritorio, es como se aplica la interseccionalidad de alguna manera. En ese sentido, es relevante el respeto a la identidad de género y el uso pues, de la E, por ejemplo, como viene en la diapositiva, les quejoses.
y el uso de un lenguaje neutro. Entonces, si a una chica o un chico tiene una determinación personal, eh, pues nada, la tiene y se le debe respetar, y por eso es que la Suprema Corte es que ha aprobado el uso de la identidad de género, del lenguaje, de este lenguaje neutro, para que sea aplicable. Entonces, en el lenguaje está concentrado una buena parte, pues, de las medidas para enfrentar la interseccionalidad como herramienta, pero para no seguir revictimizando. Entonces, visibilizar, pero también adaptar el lenguaje, pues es una manera que permite seguir incluyendo a las personas. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar sobre los errores frecuentes en este principio. Quizá el primero, y tal vez en mi opinión es uno dañino, es el enfoque homogéneo, como es un enfoque que hace todo universalista, homogeneizador. Es como una postura de decir, bueno, aquí la ley se aplica a todos por igual, sin distinciones, ignorando que, pues, tratar igual a quienes están en condiciones profundamente desiguales es una de las formas más sutiles y violentas e injustas. Entonces, ignorar género, discapacidad, origen étnico, la pobreza, la migración, la orientación sexual, el idioma, entre muchos otros que hemos estado hablando, pues eso hace que sea menos eh, justa la justicia. Eh, Por eso es que los ajustes razonables, adaptaciones culturales y de accesibilidad eh, se vuelven importantes, ¿no? Entonces, un error frecuente pues, es que sea estandarizada todo, como estamos hablando, ¿no? Entonces, frente al origen étnico, la pobreza, migración, la orientación, el género, todo esto que estamos hablando, pues se deben de aplicar pues ajustes pues que ayuden a que haya mayor nivelación. Am, y el último es reducir el análisis a una sola condición de vulnerabilidad, invisibilizando discriminaciones múltiples o acumuladas. Muy bien. Este ejemplo práctico nos ilustra a la perfección todo esto. Ante Al juzgar el caso de una adolescente indígena inmigrante que fue detenida, el juez no analiza su situación como la de cualquier menor de edad. El juzgador evalúa de forma conjunta cómo se cruzan y potencian sus condiciones, ser mujer, joven, indígena, pobre y extranjera, para dictar medidas de protección específicas, ordenando además que todas las actuaciones y la sentencia se redacten respetando su identidad de género y con el apoyo de un intérprete de su propia comunidad. Entonces, ante un conflicto comunitario donde se ve involucrado una persona migrante no acompañada y con una discapacidad, la autoridad no realiza el procedimiento estándar. En su lugar, gestiona de inmediato un intérprete en lengua de señas, da aviso a las autoridades y de protección a la infancia, adapta la información del proceso a formatos visuales accesibles, garantizando que su origen y su discapacidad pues no anulen pues su derecho a comprender, a participar.
Lo importante es que este principio pues nos invita a coordinarse activamente con otras instituciones, como el sistema DIF, las procuradurías que están dentro del DIF, las fiscalías especializadas o otros institutos de atención, por ejemplo, a personas con discapacidad o la institución educativa de Tlaxcala. Es decir, no están solos en esto. Aplicar la interseccionalidad es tener redes institucionales para que ninguna condición particular pues deje desprotegida a ninguna niña, niño o adolescente. Entonces, con esto estamos cerrando este tercer principio en esta sesión. Muy bien, llegamos al cuarto y último principio rector de esta sesión, eh, la debida diligencia reforzada. Y si tuviera que resumir este principio en una sola palabra, eh, por ejemplo, desde la psicología social y el desarrollo infantil, yo creo que esa palabra sería urgencia. En el mundo de las personas adultas, los tiempos institucionales suelen justificarse con carga de trabajo, los términos legales o la falta de personal o presupuestal. Pero en el mundo de la niñez, como expliqué en el principio de la sesión, el tiempo transcurre a una velocidad distinta. Un día de violencia, una semana sin escuela, un mes de abandono, pues producen estragos severos verdaderamente en la estructura emocional de una niña o un niño que está creciendo. Entonces vamos a analizar cómo nos exige este estándar respecto al tiempo y a la eficacia que hay que tener, exactamente, a la eficacia que hay que tener para llevarlo a cabo. Y bueno, pues la imagen nos lo está diciendo todo, ¿no? Pues sí, sí hay que hacerlo con mucho amor, pero de una manera que con las dos manos que permitan ejecutar las cosas de una manera eh, eficiente y rápida. Muy bien, muy bien. La, esta presentación, pues como verán, nos define a la debida diligencia reforzada como la obligación del Estado de actuar pues, de una forma excepcional, con excepcional celeridad, exhaustividad y eficacia en todos los procedimientos que involucren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su naturaleza radica en que la protección de la niñez es prioridad absoluta y de orden público, lo que eleva el estándar de responsabilidad pues, de todo servidor público. Por eso es un deber estatal de agilizar procesos, eliminar formalismos para garantizar una pronta resolución y ejecución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso es muy importante la flexibilidad, que las personas impartidoras de justicia pueden adaptar las reglas para proteger a la niña ni adolescente sin afectar a terceros. La debida diligencia, a ver, se vuelve reforzada precisamente porque estamos ante un grupo de población que no puede defenderse por sí mismo en las mismas condiciones que un adulto. Por eso es que se hace esta adaptación. A ver, ya lo habíamos hablado, el tiempo en la infancia es distinto. Desde la psicología del desarrollo, los primeros años de vida son periodos de altísima plasticidad cerebral, al igual que en la adolescencia. El estrés crónico provocado por un entorno judicial o administrativo que se esté tardando
que esté siendo ineficiente, pues altera el desarrollo integral de la chica o el chico. Es decir, la debida diligencia no es un favor que le hacemos a la ciudadana o a ciudadano, es una exigencia legal que nos obliga a romper con la inercia del formalismo, de los procesos burocráticos, cuando la integridad de una niña, un niño o un adolescente está en juego. Entonces, por eso el corte establece que juicio sobre guarda, custodia o adopción deben manejarse con celeridad prioritaria para mitigar la vulnerabilidad. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues habla de que este es un mandato pues, de celebrar juicios lo antes posibles para evitar retrasos que puedan ser perjudiciales. ¿Qué obligaciones nos impone este principio en las actividades diarias? Primero, pues se está hablando, pues como hemos hablado, de la celeridad procesal y la eliminación de dilaciones indebidas. Tu asunto donde haya un menor involucrado pasa automáticamente al primer lugar de la fila de atención. Es como cuando decimos niños y mujeres primero, bueno, aquí van niñas, niños y adolescentes primero, ¿no? No puede, digamos, quedarse encarpetado para la próxima semana, es de inmediato. Eh, por eso es que se deben pues, de adoptar medidas oportunas de protección. O sea, si se detecta un riesgo inmediato para la vida, para la integración, pues la investigación, omitiendo omisiones procesales desde la primera etapa, pues eso permite que se vuelvan las cosas más rápidas. La protección de la vida es primero, yo diría, y se tiene que hacer al paralelo de lo administrativo. Por eso es que la investigación debe ser exhaustiva, que recopile pruebas, allegarse de todos los elementos necesarios para conocer la verdad, pues, del contexto en el que se encuentra la chica o el chico. Y relevante, pues la coordinación con las instancias de protección de la niñez, del Estado, ¿no? Es comunicarse entre los entes eh, de la administración pública estatal que hablen de la protección de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a observar los errores más frecuentes para evitar caer en ellos. El primero es dilatar actuaciones urgentes, minimizando o no valorando los riesgos inmediatos para la integridad física, seguridad o desarrollo de la niña, niño o adolescente. Es como pensar que puede esperar a mañana, por lo tanto es una omisión grave. Estos riesgos se tienen que estar valorando a la primera. El segundo error común, frecuente, es omitir medidas de protección oportunas bajo una lógica de espera o un excesivo formalismo procesal. Por ejemplo, negarse a intervenir en una situación de riesgo comunitario porque no es de nuestra competencia exacta, o falta que traigan el oficio, o falta una y otra cosa. Ante el riesgo de una niña, un niño o un adolescente, la coordinación interinstitucional pues debe ser inmediata, pues de buena fe y en amplia comunicación. El tercero es investigar o resolver sin el enfoque de niñez adecuado. Tratar de solucionar un conflicto donde hay, no sé, adolescentes, por ejemplo, usando las mismas herramientas que usamos para los adultos.
sin entender sus procesos madurativos, y sociales. Por eso, la especialización, lo que ustedes están haciendo en este diplomado, con distintos enfoques, no solo el del derecho, pues los va a hacer ampliamente, ampliamente los está formando, ampliamente los está especializando y por eso es que es fundamental la coordinación interinstitucional. Por eso es que hablar y comunicarse, estar en contacto y resolver todos los temas de manera inmediata, pues se hace, se hace mucho mejor para evitar este tipo de errores. Hablemos de un ejemplo, analicemos este caso práctico. En un juicio de alimentos donde el demandado se niega a pagar la manutención de su hijo o de su hija, el juez nota que los trámites burocráticos para congelar las cuentas del deudor están tardando demasiado. Aplicando este principio, el juzgador elimina formalismos innecesarios, dicta medidas de apremio inmediatas y exige con urgencia los informes bancarios para resolver el caso a la brevedad, garantizando que el derecho a la subsistencia del niño o de la niña no se ponga en riesgo por demoras procesales. Entonces, en este juicio de alimentos donde el demandado se niega a pagar la manutención, el juez lo que nota son los trámites burocráticos, congela las cuentas porque están tardando demasiado. Aplicando este principio, el juzgador elimina estos formalismos, dicta medidas de apremio inmediatas y exige con urgencia pues los informes para resolver el caso a la brevedad. En ese sentido, garantiza que el derecho a la subsistencia del niño pues no se ponga en riesgo por estas demoras. Es decir, si a su oficina llega una mamá solicitando apoyo porque sus hijos no tienen sustento y el padre no sé, se desentiende en toda forma de ámbito, pues la debida diligencia ha reforzado los impulsa a ustedes a actuar con la máxima agilidad, canalizando inmediatamente el caso, pues con Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes facilitando las actas de comparecencia, por ejemplo, sin trabas ni demoras. La subsistencia, la alimentación y la tranquilidad de las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar los tiempos de una burocracia eh, como se da con un adulto. Muy bien. Esto es en cuanto a la debida diligencia reforzada. Hemos llegado al final de esta sesión. Y pues, a ver, quisiera consolidar las lecciones que nos llevamos en la mente. En esta diapositiva, pues nos resume primero el cambio de paradigma eh, en los pilares que transforman por completo la impartición de justicia. Primero es del objeto al sujeto. Ay, perdón. Del objeto al sujeto. Y ya que hemos estado hablando de, pues, todos estos principios. La justicia deja de ser paternalista para reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con voz propia y autonomía creciente. Eh, ya no decidimos por ellas y ellos de una manera arbitraria, decidimos con ellas, decidimos con ellos, escuchándoles y evaluando su realidad. Entonces es un cambio de paradigma importante y nos lo trae. Y recuerden que está en la Convención sobre los Derechos del Niño, está en nuestra Constitución, está en la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Como hemos hablado, o sea, la normatividad de niñez y adolescencia en el país es bastante, bastante fuerte
y está sostenida pues en estos grandes principios internacionales a los cuales pues México está suscrito, eh, ratificando desde 1990, la Convención del 89, y México en septiembre de 1990 pues lo ratificó. Lo segundo que hablamos en estas dos primeras sesiones es sobre la responsabilidad estatal. Ya una vez que entendemos que pasamos del objeto al sujeto, pues hay responsabilidades que tenemos con las personas menores de 18 años. Es decir, estas normatividad pues, nos dice que la protección de la niñez y de de la adolescencia, pues ya no es opcional, ni es de un acto de caridad, es un deber reforzado que obliga a nuestras instituciones eh, municipales y del estado de Tlaxcala a adaptarse a la niña adolescente y y no al revés. En ese sentido, un tercer punto que quisiera abordar con ustedes, pues es la justicia humana, que la eficiencia debe estar subordinada al bienestar emocional y a la dignidad de la niña adolescente, pues como está colocado en los derechos humanos, ¿no? Pues yo creo que eso es como lo principal que debemos de tomar en cuenta, que la dignidad de la chica o el chico, su dignidad humana, pues está de por medio y que nuestra comunicación, nuestra coordinación como instituciones, pues se vuelven clave. Y estos principios, hablamos en estas primeras dos sesiones sobre 8 principios y ustedes saben mejor que yo que hay más herramientas para poderlos trabajar. Pero si nos guiamos por estos principios, pues va a ser mucho mejor, mucho más justo y más eficiente, mucho más eficiente, y pues vamos a asegurar que tanto la justicia se imparta de forma adecuada, se restituyan sus derechos para que se sigan garantizando. Y les recuerdo que esto las niñas, niños, adolescentes no es en abstracto, son personas en una etapa de su vida y que se van a convertir en jóvenes y en adultos y que este periodo donde se les ayude desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el sujeto, desde la responsabilidad del Estado para su bienestar emocional y su dignidad, pues se vuelven fundamentales para el futuro. Y eso pues, va a venir de retro, como se les ayuda, va a venir de regreso, este, ellas y ellos, pues nutriendo y ayudando a su nación, a su patria de la mejor manera posible. Bueno, yo cierro esta sesión recordándoles em, que voy a quitar, pues recordándoles que los principios rectores que hoy analizamos cobran vida únicamente a través de la sensibilidad de sus miradas y la calidez de sus actuaciones. Cuando regresen a sus oficinas en sus respectivos municipios, recuerden que detrás de cada expediente, de cada conflicto vecinal o familiar, hay una vida en pleno desarrollo que está confiando en ustedes para construir un entorno más seguro, justo y humano. Entonces, muchísimas gracias por su escucha atenta, por su tiempo y por su profundo compromiso con la niñez y la adolescencia de Tlaxcala. Nos encontraremos en una siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta pronto.